Buen Ok, día a entonces, todos. Tenemos ya 21 participantes y esperamos otros. Estamos esperando un pocos minutos. bueno, vamos a dar inicio ya a este webinar. Ya tenemos a un número de 40 personas ingresadas y estaremos dando pues tiempo a que en los próximos minutos se vayan uniendo las restantes que se habían registrado. Bueno, pues tengan muy buenos días todas y todos ustedes, las personas que están aquí acompañándonos como participantes y a las personas panelistas que han sido invitadas para dialogar sobre los entornos protectores. Es un gusto para ECPAT Internacional recibirles en esta ocasión y esperamos pues tener un espacio agradable de discusión y de reflexión en torno de los temas que nos compete hoy abordar en este webinar. Quería darles algunas informaciones relevantes como para iniciar este webinar. Primero comentarles que el webinar que hemos organizado para este día se basa en el modelo de entornos protectores. Es un modelo que ha sido desarrollado particularmente en Colombia por la Fundación Renacer, que es de donde se basa el estudio de caso que me correspondió desarrollar y es el insumo principal que tenemos para la discusión en este día. Por eso vamos a estar compartiendo en el chat de el Zoom, de la plataforma Zoom, el link para que ustedes puedan accesarlo. La base de la discusión entonces va a estar dada en este estudio de casos. Sin embargo, vamos a generar, lo que queremos es tratar de generar una reflexión más allá de este estudio de casos, de la experiencia que se pudo recuperar, sino tratar de ir escalando en los sucesos que se han desarrollado a partir de este modelo, aspectos de sostenibilidad, aspectos que tienen que ver con experiencias de otros países, cómo se puede adaptar, entre otros muchos aspectos. Entonces, como les digo, será la base de la discusión, pero no nos vamos a quedar por ahí. Quería presentarles primero, para empezar, a las personas panelistas. Tenemos a la Fundación Renacer, que en este caso va a estar representada por el colega Jeffrey. Jeffrey es encargado de los proyectos de ejecución que realiza la Fundación Renacer en Colombia y ha tenido muy de cerca el conocimiento y la implementación de este modelo de entornos protectores. Entonces, Jeffrey es quien nos va a estar acompañando, Jeffrey Castro, en esta oportunidad para retroalimentar un poco desde la experiencia que han tenido. También nos acompañan Oscar Valverde, quien es director ejecutivo de la Fundación Paniamor, con sede en Costa Rica.
Diego Pailos, coordinador de una organización que se llama Gurises Unidos de Uruguay. Norma Negrete, quien es coordinadora y presidenta de la Organización Espacios de Desarrollo Integral, ECPAT México. Y finalmente, nuestro colega Fabio González, quien es coordinador regional para las Américas de ECPAT Internacional. Y bueno, pues me permito también presentarme a mí misma, Adriana Hidalgo. Yo soy gerente de enlace con el sector privado de ECPAT Internacional. Para iniciar, entonces, quiero comentarles muy brevemente acerca de la dinámica que vamos a estar estableciendo en este webinar. Primero, voy a hacer una presentación muy sintética del modelo, porque como les dije, es la base de la discusión y queremos tener pues unas premisas básicas de qué es lo que constituye este modelo. Luego ya pediré a Jeffrey que complemente en lo que sea necesario, si he dejado por ahí en algún aspecto importante por fuera. Yo tuve a cargo la elaboración del estudio de caso, entonces digamos que me tomo de esa oportunidad que tuve para hacer la síntesis de este modelo antes de iniciar la discusión. Posteriormente ya vamos a abrir el intercambio, el debate, la reflexión entre las y los panelistas a partir de preguntas que les voy a estar generando, pero también la idea es que se propicie un diálogo, entonces pido a las personas panelistas que si tienen algún comentario, alguna reflexión que hacer en medio de lo que estamos conversando, pues por favor que lo hagan. Y finalmente, pues tendremos un espacio para preguntas y respuestas de las personas participantes, para lo cual les pedimos que hagan uso del chat del Zoom, que sería el chat que dice Q y A, o sea, questions and answers, y ahí se estaría entonces mis colegas y yo misma pues revisando las preguntas que ustedes hacen y las estaríamos canalizando a las diferentes personas panelistas. Eso sería, así a grosso modo, tenemos 1 hora y media para este intercambio y esperamos que sea bastante provechoso. Bueno, para iniciar entonces, como les he mencionado, quiero hacer un brevísimo resumen de lo que constituye este modelo de entornos protectores que fue desarrollado particularmente en Colombia, como les decía, por la Fundación Renacer, que es una fundación que tiene su sede en Colombia, en Bogotá, y que nació en el año 1988, promueve la erradicación de la explotación sexual de las personas menores de edad y bueno, pues ha tenido un trabajo digno de reconocer en su país en términos de programas de acompañamiento, atención integral a víctimas de abuso y explotación sexual, niñas, niños y adolescentes, pero también una línea muy fuerte en términos de investigación, trabajo en nivel de prevención, incidencia y todo bajo el enfoque de derechos, que es algo que manejan de manera muy clara. Bueno, haciendo una contextualización muy breve de lo que puede ser un entorno protector, en este tipo de modelos, de estrategias que se trazan para construir entornos protectores, de lo que se trata es principalmente de identificar cuáles son en una determinada comunidad de espacio todos aquellos factores que están condicionando la ocurrencia de violencia sexual contra los niños, niños y adolescentes, y entre esto, pues propiciando los delitos de explotación sexual. Entonces se pueden encontrar muchas prácticas, actitudes, percepciones, imaginarios que justifican, visibilizan este tipo de violencia. Y dentro de estos trabajos de estrategias para desarrollo de entornos protectores, estos imaginarios, estas prácticas se identifican para transformarlos a través de diferentes estrategias de sensibilización, de formación a todos los actores claves presentes en esa región o comunidad para dar lugar a acciones de defensa y de protección. Entonces, todo aquello que se identifique como un factor de vulneración de derechos que ha sido propiciado por percepciones, imaginarios y demás, pues se trabajan para dar lugar y transformarlos en acciones más bien de protección. Y
Todo esto, la Fundación Renacer lo ha concebido bajo un enfoque centrado en la víctima, donde se parte de que la persona menor de edad que ha sido violentada es una víctima y que tiene derecho a la justicia, al resarcimiento de todos sus derechos y por supuesto a centrarnos en sus necesidades y su recuperación. Y por supuesto también, como les mencionaba, bajo el enfoque de derechos que parte de que toda niña, niño y adolescente es una persona con derechos y estos tienen que ser garantizados en todos los espacios de su vida. El modelo se articula bajo tres niveles de intervención, que es la prevención, identificando todos aquellos factores de vulnerabilidad y tratando de incidir sobre ellos. La denuncia es el compromiso de reportar los actos violatorios de derechos que se identifiquen y las acciones de restitución de derechos para devolverle a la persona menor de edad esa facultad de ejercer sus derechos y, por supuesto, la atención integral a la víctima. El modelo principalmente lo estamos analizando en su experiencia en Cartagena, pero ya comentará Jeffrey más adelante que este ha sido también desarrollado en otras regiones del país y en distintos contextos también, donde las dinámicas de explotación sexual varían y asimismo se ha podido recuperar mediante diferentes sistematizaciones estas experiencias. Entonces, en el caso de este estudio que estamos presentando, es una experiencia más basada en Cartagena, pero que retoma elementos también de otras regiones donde se ha implementado. Y también comentarles de manera sintética, ya para pasar a un poco la discusión sobre el modelo mismo, bajo este modelo que se ha desarrollado, porque pueden haber otros modelos de entornos protectores que se hayan desarrollado en otras regiones, países, contextos, pero en este en particular que estamos evidenciando, podríamos decir que se desarrolla fundamentalmente en tres fases. Una primera que implica caracterizar las dinámicas de explotación sexual, dónde se da la explotación, de qué manera se está dando, cuáles son esas características en que se desarrolla, que el perfil de explotadores que están llegando, si son principalmente turistas extranjeros o no, etcétera, y a partir de diferentes estudios que se llevan a cabo para identificar cuáles son esas dinámicas, pues entonces se establecen una especie de línea de base que nos da toda la información referente a la región y la situación de explotación sexual que se está viviendo ahí. Y a la vez que se van haciendo todos estos diagnósticos, que también se obtiene información mediante grupos focales, diferentes encuestas, estudios que se llevan a cabo, referencias, estudios de revisión de estudios, de data que exista sobre la región, pues con todo esto entonces se pasa a una segunda fase que vendría a ser un desarrollo intensivo de procesos de formación y de sensibilización, donde todos esos hallazgos que se obtuvieron en una primera fase son abordados para, como les mencionaba antes, dar lugar a conductas transformadoras hacia conductas que sean más bien protectoras de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y esto se logra entonces transformando todos esos imaginarios, esas percepciones que existen y que justifican la explotación sexual. Entonces aquí de lo que se trata es a través de un proceso muy intenso, muy riguroso técnicamente, de mostrar cómo estas conductas de explotación dañan a las personas menores de edad, vulneran sus derechos y desde la competencia de cada funcionario, funcionaria pública y cada actor social, qué es lo que corresponde hacer para prevenir y proteger a la niñez y la adolescencia. Entonces aquí también la Fundación Renacer desarrolla un proceso interesantísimo de sensibilización y de
de formación, de capacitación con muy diversos sectores. Aquí en el estudio nos centramos en el sector turístico, viajes y turismo, pero lo cierto es que es un engranaje donde confluyen todas las instituciones y el sector privado. Por eso es interesante analizar en este modelo la articulación entre el sector público y el privado. Y finalmente, una tercera fase de promoción y movilización social y promoción también de la denuncia. Aquí de lo que se trata es de, con todos estos hallazgos y todo este abordaje de los hallazgos que se dieron y las transformaciones de las conductas justificadoras de la explotación hacia conductas protectoras, entonces transformarlo en la constitución de redes, de movimientos sociales, de incidencia que potencian los cambios sociales que se quieren alcanzar. Y entonces aquí se desarrollan campañas, se trabaja con los medios de comunicación, se movilizan redes de niñas, niños, adolescentes, padres, madres y también, que es un poco el foco de esta discusión, se movilizan a los actores del sector turístico, de viajes y turismo, tanto de la economía informal como los que trabajan en la formalidad. Entonces, este es un aspecto también muy interesante que nos gustaría abordar con las personas panelistas. Y bueno, finalmente es un modelo que debe ser revisado, que debe ser evaluado con el tiempo y que por supuesto tiene que ajustarse a los distintos contextos donde éste se puede desarrollar. Entonces, esta es una especie de resumen basado en el estudio de caso y para iniciar un poco el intercambio, quisiera, bueno, veo que ya está Estela Cárdenas, un gusto saludarte, Estela. Quisiera pedir, creo que sería entonces en este caso a Estela Cárdenas, quien es la directora ejecutiva de la Fundación Renacer y quien conoce a fondo este modelo en su realidad y en su base teórica, pues quisiera hacerte dos preguntas como para iniciar esta discusión. Una primera tiene que ver, bueno, con aspectos medulares que se hayan quedado por fuera y que son así realmente claves que puedas añadir a esta presentación brevísima del modelo. Y después también quisiera pedirte que nos comentaras un poco cómo los sectores se van involucrando en un modelo como este, ¿verdad? Porque yo lo entiendo como un modelo que se va construyendo, donde se van sumando actores, fortaleciendo las interacciones. Entonces, si bien nos estamos enfocando en viajes y turismo, quisiera pedirte que si puedes ampliar de cómo estos sectores se van agrupando bajo esta especie de muralla que ustedes fueron construyendo particularmente en Cartagena, que hay un movimiento que se llama así, la muralla soy yo. Entonces, hablar desde ahí, desde los sectores involucrados y enfocándonos un poco en el sector turístico, cómo juega, qué papel juega el sector turístico aquí y por qué es tan importante. Así que te doy la palabra, Estela. Gracias. Qué pena. Vamos a hacer de pronto el panel muy cortico. Una parte la voy a hablar yo y la otra parte va a hablar Jeffrey, que es quien retoma la muralla después de muchos años de estar siendo ejecutada en la ciudad de Cartagena. Y él, digamos que un poco para mostrar que el entorno protector muralla soy yo, en este caso del que nos vamos a referir, es un entorno que se ha mantenido en el tiempo por más de ya casi 12 años, 15 años, más o menos, que lleva la muralla Soy Yo en la ciudad de Cartagena y que sigue y permanece viva todos los años y se renueva permanentemente con nuevos actores y con nuevas acciones y con nuevos miembros que se involucran. Tu primera pregunta, yo creo que gracias porque hiciste, Adriana, una muy buena presentación, excelente del trabajo que has hecho y este estudio de caso.
A mí me importa de pronto nombrar algunos temas que me parecen claves para todos los países en general. Una, uno de los principales temas que nosotros cuando empezamos a construir, como tú decías, empezamos a través de estudios, primero de caso, identificar quiénes actúan, cómo actúan en el territorio para que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes se dé en un municipio determinado, en un departamento determinado en el país. Lo que hacemos, obviamente, un análisis de toda la situación, de las dinámicas, una revisión de todo lo que allí está sucediendo, pero para poder identificar quiénes pueden participar de alguna manera en el cuidado de los niños y de las niñas, y hacemos un análisis muy juicioso de la legislación que hay territorial, de las leyes, perdón, de la legislación nacional, disculpame. Es que tengo un bebé que no deja oír. es, eh, él está demasiado consentido. Y no me dejó y era mi idea de cuidado, qué pena. El tema el tema legislativo es muy importante, mirar qué acuerdos hay locales, qué leyes tenemos a nivel nacional, a qué nos estamos enfrentando y cómo podemos resolver los temas para que los distintos sectores puedan involucrarse de una manera efectiva en los procesos de cuidado y de protección de los niños y de las niñas. Entonces, independientemente del sector donde estemos trabajando, lo que tratamos de ver es cuáles son esas políticas nacionales o internacionales que hay frente a los temas de derechos humanos de los niños, o frente a los niños, niñas y adolescentes, sobre los derechos humanos y empresas, en el caso de, por ejemplo, la vinculación de empresas de otros sectores. Pero muy importante el análisis legislativo local, poder tener claro cuál es nuestra legislación local, con qué contamos, si tenemos un comité nacional que en el caso de Colombia nacieron a partir de la primera del primer encuentro, del encuentro que se hizo mundial sobre explotación sexual, que fue liderado por ECPAS, y ahí pudimos traer a Colombia la primera política o la primera reunión o los primeros acciones con los que podíamos trabajar, y eran las líneas que nos daba ECPAT en relación con los caminos que debíamos andar en relación con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en cada país. En esa época, yo recuerdo 1998, más o menos por allá, o 96, que empieza la Agenda para la Acción. Y muchos de los países nuestros y de los países en el mundo empiezan a trabajar la Agenda para la Acción. Habían leyes en ese momento, habían políticas en ese momento, pero que no eran suficientes para poder intervenir la problemática de la explotación sexual, y todos los países empezamos a trabajar en cómo ir colocando en términos legales la explotación sexual en cada uno de nuestros territorios. Y nosotros aquí en Colombia lo que hicimos fue coger el análisis local, llevarlo a un análisis, digamos, nacional en relación con todas las posibilidades que podíamos tener en ese momento. Entonces hubo necesidad de construir leyes, trabajar con el Senado, trabajar con organizaciones que nos pudieran acompañar en ese proceso, armar la primera Mesa Nacional de Lucha contra la Explotación Sexual, crear ese primer panorama de lo que iba a ser la intervención de la explotación sexual en el país, y de ahí en adelante hemos construido conjuntamente con las organizaciones del Estado y con las organizaciones de Naciones Unidas, cómo ir construyendo nuevas legislaciones que nos van a permitir actuar, traer lo que había y lo que hay a nivel internacional, y poder mostrar que sería una herramienta importante para Colombia, y poderlo bajar al territorio tanto nacional y luego al territorio local. Creo que para nosotros eso es importante, y creo que para cualquier país poder contar con una legislación tanto
en niñez, en la lucha contra la explotación sexual, en la lucha contra la trata de niños y niñas con fines de explotación sexual, en la lucha contra todas las vulneraciones de derechos humanos. Creo que ese es el camino de pronto que hizo falta un poco dentro de lo que estabas planteando y que me parece que es importante que los gobiernos, que los estados lo tengan claro o que los compañeros que nos están escuchando en este momento sepan que no es que trabajar con el Senado y poder hacer ese proceso de incidencia para nosotros fue, al comienzo no teníamos ni idea cómo hacerlo, pero empezamos a trabajar porque sabíamos que sin eso no había posibilidades de que las organizaciones del Estado se vincularan a los procesos. Ya más adelante lo que hacemos es que The Code como estrategia lo empezamos a asumir en el país como esas líneas claras de trabajo en el sector turístico y lo llevamos a que fuera nuestro primer código nacional de lucha contra la explotación sexual. Creo que esos son dos temas. Y lo otro, muy importante que quisiera antes de darle la palabra a Jeffrey es poder entender que que la que esto no se hace si no se hace teniendo en cuenta las comunidades. Es decir, nosotros no construimos un entorno protector en Colombia que no nazca a la base de la comunidad, en que no estén involucrados los líderes comunitarios, que no estén involucrados las empresas. Este trabajo se hace desde la base misma de lo que es la construcción del y el reconocimiento de la identidad territorial. Eso nos permite tener en este momento en Colombia varios entornos protectores funcionando. Tenemos la puerta protectora, que es la puerta protectora de la niñez, que es la de Barranquilla, en este momento que es una ciudad bastante grande en Colombia, y muy importante en el país. Creo que es la tercera ciudad más importante de Colombia. Y con Barranquilla pudimos traer la muralla un poco hacia Barranquilla y construirla a partir de las necesidades del territorio, a partir de las necesidades que tienen los niños, las niñas, los adolescentes, pero que también tienen las instituciones, lo que tiene el sector privado, las necesidades que tienen los sectores turísticos informales o aquellos que están involucrados de distintas formas a la explotación sexual. Entonces, incluirlos a ellos, escucharlos a ellos, atenderlos a ellos, nos permite poder construir estrategias que perduren en el tiempo, que no van a terminar, sino que van a poder mantenerse durante muchos años y que no dependen de un gobierno en particular, porque no son estrategias de los gobiernos, son estrategias que involucran a todo el mundo. Por lo tanto los gobiernos nuevos se van sumando a la estrategia y no las comunidades a los gobiernos, que creo que eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Esto no son estrategias del Estado, son estrategias de las empresas, de la sociedad civil, de las comunidades, de los sectores informales, de los niños, de las niñas, de los colegios, y por lo tanto es una estrategia que, como tiene una buena respuesta, como hay una posibilidad de comprensión de una problemática y de poder actuar todos desde donde podemos actuar, eso nos permite poder que perdure por tantos años, como en el caso de la muralla que ya Jeffrey Sí. les contaba. Gracias, Estela. Ahí quería hacer una pregunta para ver qué pensaba, por ejemplo, Norma, podría ser interesante escuchar tu opinión. Em, Hay una referencia importante que ha hecho Estela a la legislación. ¿Cómo concebirían ustedes, te pregunto a Norma, pero también una pregunta abierta para el resto de panelistas, la implementación, el desarrollo de un modelo de esta naturaleza, considerando países donde la legislación tal vez no está
tan desarrollada o no todos los delitos de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes están tipificados o tipificados de la mejor manera. ¿Es necesario, cómo ven ustedes, cómo valorarían que si es necesario contar con una legislación para poder realmente implementar un modelo de esta naturaleza? Lo digo porque no todos los países de nuestra región tienen una legislación que sancione debidamente estos delitos, pero lo cierto es que si se desarrolla un modelo de este calibre, se van a generar expectativas, se promueve la denuncia y si no tenemos con qué responder, ¿verdad? O sea, denunciamos, pero ¿qué se va a investigar? Entonces, ¿qué pasa? Entonces quisiera tal vez reflexionar en ese sentido, Norma, y si luego alguno otro em, panelista quisiera aportar. Gracias, Adriana. Buenos días a todas y todos. Saludos desde México. Bueno, mira, a mí me parece fundamental en el marco del estudio que estamos ahora discutiendo o analizando y a partir de la experiencia de los propios países, me parece fundamental este punto como punto de partida, la cuestión normativa, la cuestión también regulatoria en cuanto a las empresas del sector de los viajes y el turismo. En el caso particular de México, que trabajamos también un tanto en la construcción de estos modelos de protección a partir de retomar también estos aportes importantísimos que ha hecho la Fundación Renacer para conjuntar todos estos esfuerzos, nos parece, sí, que el asunto de ubicar perfectamente en el diagnóstico, en campo, cuál es la competencia y la obligación de cada uno de los sectores para poder engranar lo que cada uno va a aportar en esta dimensión, digamos, en esta dimensión de entorno protector, en esta visión bioecológica, donde cada microsistema tiene una interacción directa con las niñas, niños y adolescentes, y cómo desde ahí vamos construyendo justamente la posibilidad de engranar la protección, atención y por supuesto que en su momento la denuncia de este tipo de violencias sexuales hacia las niñas, niños y adolescentes es de lo más relevante. En el caso de México en particular, la legislación a nivel nacional y en aquellos territorios donde hemos estado tratando de implementar este modelo, eh, también nutriéndolo con otras estrategias metodológicas, como bien señalo, la cuestión de la visión bioecológica y los microsistemas, podríamos pensar que a nosotros particularmente, pese a lo robusto de nuestra legislación en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes, en materia de cada uno de los delitos que conforman la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, trata de personas también, hay un punto que me parece fundamental que tiene que ver con el aspecto de regulación de las empresas de los viajes y el turismo y cómo desde ahí se vinculan, ya sea desde una normativa o una regulación que los obliga a tener códigos de conducta, como en este caso puede ser The Code o el Código Nacional, y cómo desde otras experiencias, como es el caso particular de México, este tipo de regulaciones es absolutamente autorregulación por parte de las empresas, es voluntario. No hay una obligatoriedad en participar de estos entornos o en participar desde su competencia empresarial para poder de alguna manera ser parte. Así es que la dinámica creo que ahí es diferente. Me parece que es un punto crucial y que es muy importante también poder aspirar a que este tipo de regulaciones también para la industria de los viajes y el turismo y cómo se suman en la construcción de los entornos protectores sea también desde un aspecto más normativo, vinculante. Sin embargo, tampoco es un obstáculo, ¿no? Se ha estado haciendo, en México lo hemos estado impulsando particularmente, y como bien lo señala también acá Estela, en localidades donde uno puede identificar a partir de un diagnóstico muy minucioso, no solamente cómo se configura la problemática misma de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes,
sino cuál es la participación de todos los sectores y cómo desde ahí también tienen recursos en la protección, en la prevención, protección, identificación y denuncia. Y luego cómo se vincula esto ya con la parte de competencia propiamente de las autoridades que tienen por obligación poder investigar, sancionar y resarcir derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es decir, aunque no hay un impedimento para hacerlo, creo que sí es importante a la hora de consolidar estos entornos protectores. Algo que a lo mejor sería bien interesante que nos comente Jeffrey también, Estela, es el tiempo que lleva el poder consolidar estas experiencias de entorno protector. Porque si bien estoy absolutamente clara y de acuerdo que no puede ser una iniciativa que dependa de los gobiernos, dado que estos van cambiando y hay que volver a generar el engranaje de los nuevos gobiernos con lo que ya hay a nivel comunitario, sin embargo, educativo también, que es para nosotros ha sido también una estrategia fundamental, llevar el entorno protector específicamente a un microsistema de entorno protector en el modelo educativo. Y desde ahí también generar todo este engranaje para sumarlo a la cuestión comunitaria y a la cuestión de público gubernamental. Pero el tiempo que esto requiere, porque una cuestión es como cómo ir generando estos engranajes, cómo ir generando este ecosistema, biosistema dentro de cada uno de los sistemas que interactúan con las niñas, niños y adolescentes, cómo lo vas construyendo, cómo lo vas fortaleciendo, pero en qué momento podemos hablar ya de una consolidación de estos entornos protectores y que no justamente corramos el riesgo de que en los cambios administrativos se nos vienen abajo por los cambios institucionales que tienen finalmente la competencia, la obligación de atender la investigación, persecución del delito y también la restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de estos delitos. Dejo hasta aquí mi participación. Sí, gracias, Norma. Bueno, en este sentido, quizás Jeffrey podrías un poco aportar en esta parte que mencionaba Norma, y también me gustaría luego consultarle a Oscar y Diego desde el punto de vista de lo que puede ser un trabajo de articulación, sector público, sector privado. ¿Cómo no analizarían ustedes el aspecto de la sostenibilidad y de la apropiación del modelo? En este sentido, lo que quiero hacer referencia es al hecho de que, como decía Estela, esto es un proceso que se nutre del trabajo comunitario y no es del gobierno, sino es de la comunidad, pero hay que pasar por el gobierno, hay que negociar con el gobierno, hay que articular. Entonces, pienso también mucho en países como Costa Rica, Uruguay, que tienen una institucionalidad pública fuerte, una infraestructura institucional fuerte. ¿Cómo podría trazarse esto de manera que no cambie? O sea, que cambie el gobierno, pero estas iniciativas, estos procesos que nacen desde la comunidad se sostengan y puedan ser además respaldados por los gobiernos, independientemente del que venga. Entonces, si quieres, Jeffrey, empezamos con vos y luego pasamos a Oscar y a Diego. Claro que sí, Adriana, muchas gracias por este espacio que están generando desde EPAD y desde Go para poder compartir esta experiencia que se ha generado en Colombia, que inició en Cartagena y que hoy ya se ha replicado en otras ciudades. Y quiero retomar un poco la pregunta que hacías inicialmente frente a la relevancia del marco normativo como un instrumento clave para poder desarrollar este entorno protector y es vital. Se necesita, se requiere el marco normativo como la herramienta inclusive que necesita la sociedad civil, las comunidades, para poder luego exigir a los gobiernos una respuesta contundente frente a la intervención y en la lucha contra la trata y la explotación sexual comercial. Por ende, digamos que muchos de nosotros como países latinoamericanos hemos venido adoptando protocolos y algunas medidas que de Naciones Unidas, de otras, digamos, instituciones ya de orden regional han venido promoviendo y que luego para el caso de Colombia en una línea de tiempo se ha venido adoptando. Recuerdo que para el 2009, cuando se aprueba la ley 1329,
se robustece nuestro código penal para la lucha contra los delitos, contra la explotación sexual, y que anteriormente se hablaba inclusive de prostitución infantil, y lo que hace la ley es hablar en una terminología correcta, pero también robustecer las acciones frente al delito. Y que luego la 1336, unos meses después, ya da un poco más de especificidad para que las empresas de la industria de los viajes y el turismo adopten códigos. Y ahí nace la resolución 3840, que un poco es el modelo de DECODE aplicado para el caso de Colombia, y que esta resolución es de la que la sociedad civil, las comunidades y el sector privado puede agarrarse para decir: se hace necesario. Entendemos de que la lucha contra la explotación sexual comercial y la construcción de entornos protectores tiene todo un marco filosófico que nace de la voluntariedad de cada uno de estos actores, pero se les requiere el marco normativo para hacer ese soporte luego para que las comunidades puedan exigir. Y para el caso, un poco ya aterrizando a Cartagena, recuerdo que hacia 2008-2009, cuando se empieza a generar esta relación entre sociedad civil, Estado y sector privado, se hacía necesario esta fase de diagnóstico para conocer las dinámicas y para poner sobre la mesa algo que anteriormente era naturalizado y que por años, por todos los estereotipos que vienen siendo arraigados en las comunidades, se venía presentando y que se venía normalizando. Entonces, el diagnóstico nos permite poner sobre la mesa la problemática como un fenómeno social, pero también como delito. Y ahí nos agarramos entonces del marco normativo. Y fue en ese momento en que, con la Corporación Turismo Cartagena de Indias, Renacer, UNICEF, los gremios de la industria de los viajes y el turismo empezaron a pensarnos: mira, hay un tema que se requiere atención y en donde tanto Estado como sector privado tienen una gran responsabilidad y cada uno tiene unas tareas desde las cuales deben intervenir. Y en ese momento se empieza a generar esta construcción de entornos protectores. Y que muy bien ya lo decía la señora Estela, no es una lucha solo de Estado, sector privado y sociedad civil. Se requieren la relación de diferentes sectores, y es donde se tiene en cuenta el trabajo que se desarrolla desde los líderes, las lideresas en las comunidades, y que inclusive para el caso de Colombia hemos incluido también organizaciones de fe en este trabajo. El sector educativo es clave, no solamente desde los colegios, sino la academia, pensando a la academia como un actor clave que puede generar conocimiento y que puede luego recoger todas estas experiencias. Obviamente, los medios de comunicación y a todo el sector, tanto formal, hablando de la empresa privada, pero también a lo que hoy en día hablamos de economía popular para el caso de Colombia, que son todos estos actores complementarios o informales del sector, que dan vida también a la industria de viajes y turismo. Entonces, es así como la construcción de entornos protectores es toda una estrategia de sostenibilidad social. Es decir, la estrategia de entornos protectores, que para el caso de Cartagena la llamamos la muralla de Solló, se convierte en una estrategia de sostenibilidad social porque tiene que ver un poco con el tema ambiental, con el tema social, político, económico y cultural, que es clave para que hablemos de lo que hoy en día está puesto en la mesa, que es turismo sostenible. Entonces, un poco la experiencia de Cartagena ha logrado en sus diferentes fases de diagnóstico, formación, transformación de imaginarios, puesta en marcha de códigos de conducta y de estrategias comunicacionales como la muralla, que fue construida no desde una mesa solo con sector privado y sociedad civil, sino que vinculamos a la sociedad, a la comunidad, a los jóvenes, porque esto genera identidad. Y eso es lo que hemos procurado con las estrategias en las otras ciudades de Colombia: generar identidad, y la identidad genera apropiación, porque es algo que estamos construyendo desde nosotros, que nos representa como región y que luego podemos sostener en el tiempo con las acciones que ya de manera voluntaria cada uno de estos actores vienen desarrollando. Ahorita, un poco, cuando la pandemia llega al mundo y en particular para Cartagena, que es una ciudad turística en donde todo se paró, inclusive hubo un retroceso por las afectaciones económicas y sociales que esto generó en la ciudad, el retomar nuevamente
la muralla nos permite como no empezar de cero, es decir, aún existe la muralla, esta es nuestra estrategia, iniciemos de acá y démosle nuevamente como un F5, una actualización de lo que queremos y vincular a nuevos actores. Y es ahí donde, para el caso de Cartagena, hemos vinculado al sector religioso en esta lucha frontal contra la explotación sexual comercial. Y que en esta última fase, si podemos llamarlo así, en esta cuarta, quinta fase, si lo llamamos así, hemos intentado que haya un relacionamiento entre los actores. Es decir, no estamos trabajando sector privado, unas acciones particulares, sector público unas, o en algunas mesas inclusive donde puedan estar estos dos actores, sino es cómo lograr una relación real entre el sector privado, las comunidades, y cómo el sector privado puede tener una respuesta, no solamente entendiendo el enfoque de empresa y derechos humanos, que es respetar un poco las comunidades locales, sino cómo luego yo puedo tomar algunas acciones para generar un proceso de reparación en las comunidades donde yo estoy incidiendo, pero también procurar generar sostenibilidad y cómo vinculo a las comunidades a mi desarrollo o a mi actividad económica. ¿Cómo puedo vincular a niños, niñas y adolescentes sobrevivientes a lo que yo estoy haciendo como empresa? Y cómo esa relación luego sea un tridente ahí entre sector privado, comunidades, niños, niñas y adolescentes y el sector público, obviamente, como garante de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, un poco en ese momento estamos como en esa fase para Cartagena, de casi 15, 16 años en los cuales la muralla de se ha convertido en una estrategia de ciudad para luchar contra la explotación sexual comercial. Ok, gracias, Jeffrey. Sí, lo que entiendo es que ya es una fase más evolucionada, más avanzada de consolidación del modelo. Y entonces retomo esto último para regresar con Oscar y con Diego. En concreto, sobre lo que mencionabas del relacionamiento entre los sectores, ¿verdad? Que no tratar a un sector y hacer una cosa por aparte y con el otro otra, sino tratar de que se entiendan, de que se sienten todos en una sola mesa, pero yo me imagino que también hay que hacer un trabajo particular al inicio. Entonces, sobre este relacionamiento público-privado, quisiera escuchar aportes de Oscar y de Diego, ¿verdad? También con esta parte que hablábamos antes de la institucionalidad pública, o sea, cómo entramos también con la institucionalidad, que es indispensable, que hay que también pasar por ahí y amarrar luego el proceso a nivel de comunidad. Oscar. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Saludos desde Costa Rica a todas las personas que nos acompañan. Bueno, precisamente para retomar los planteamientos que estás haciendo, yo quisiera, digamos, parafrasear una frase tradicional, un proverbio africano que dice: para educar a un niño hace falta una tribu entera. Nosotros planteamos que para proteger los derechos de todas las niñas, todos los niños y las personas adolescentes se requiere de todas las voluntades y capacidades de los distintos actores y sectores de comunidad. Y yo creo que la experiencia de Colombia de entornos protectores, el concepto de entornos protectores, la experiencia que hemos desarrollado en Costa Rica, tanto, digamos, en la prevención de la explotación sexual comercial asociada a viajes y turismo, como incluso la explotación sexual en línea, por ejemplo, nos obliga a pensar como premisas básicas, primero, la conceptualización de entorno, entendiendo precisamente ese entramado de actores y relaciones en un espacio geográfico determinado y que por tanto tiene especificidades que deben ser abordadas, pero también es importante entender desde un enfoque basado en derechos humanos que existen en ese entorno titulares de derecho, ¿verdad? Que están los niños, niñas, adolescentes, que no deben simplemente pensarse como objetos de protección, sino también de participación, y eso es parte de los desafíos que tenemos en el desarrollo de este tipo de iniciativas. Y también tenemos los titulares de obligación, que no podemos sacarlos de la pintura, es decir, recordemos que la familia y el Estado son los titulares de obligación, y luego venimos los titulares de responsabilidad, es decir, todos estamos involucrados, y desde el principio de corresponsabilidad social lo que tendríamos que decir, la convención lo que nos plantea es la participación solidaria. En realidad, desde este principio de corresponsabilidad social es importante señalar que si bien no se trata solo de gobierno, eso es importante, se trata de Estado, y nosotros siempre apostamos al Estado, no solo al gobierno. Afortunadamente en nuestras
democracias, ¿verdad? Con todos los desafíos que vivimos en la coyuntura actual, tenemos separación de poderes y muchísimas veces lo que el gobierno podría plantearnos como cierto nivel de inestabilidad por los cambios que se generan cada 4 o 5 años dependiendo de los países, existen otros poderes que de repente tienen una mayor estabilidad en el Estado de Derecho, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de lo público, no solamente estamos hablando de Estado, estamos hablando del interés de la sociedad en su conjunto. Entonces también hay las familias, por una parte, y las comunidades en donde también están expresadas digamos, los intereses comerciales o la industria como tal, el sector privado que llamamos, ya sea formal o informal, juegan parte dentro de esta, digamos, responsabilidad que estamos planteándonos. En cuanto al gobierno, Adriana, es importante visualizar que no solo hablamos de las instituciones que tienen un mandato y funciones directamente relacionadas con la protección o integral o especial de niños, niñas y adolescentes. Y esto es muy interesante porque siempre que pensamos en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pensamos en esa institución rectora o en el Sistema Nacional de Protección, pero a veces dejamos de lado, yo creo que eso ya lo hemos superado, pero es importante decirlo, dejamos de lado aquellas instituciones que tienen mandatos, por ejemplo, con el turismo. Aquí se trata no solo de sentarnos con la institución rectora en materia de derechos de niñas, sino sentarnos con la institución que rectorea, por ejemplo, una actividad comercial, en este caso el turismo, en otros casos será la ciencia y la tecnología, no importa, el asunto es poder convocar también a estas instancias que de alguna forma tienen una competencia en la regulación de ese sector precisamente para contar con el apoyo de ellos y ellas en estas iniciativas. Además, me parece importante visualizar que necesitamos vincular a la sociedad en su conjunto, y el sector informal juega un papel importante en el trabajo que nosotros desarrollamos y que de alguna forma se sintetiza en el documento que hoy del cual estamos hablando hoy. Un poco lo que nosotros visualizábamos es que las empresas formales que de alguna forma han tenido, digamos, una disposición de autorregulación, pues no son los únicos que participan en la prevención, o más bien en la facilitación de esos factores de riesgo para niños, niñas y adolescentes en cuanto a la explotación sexual comercial. Y por tanto, ellos tienen que entender que ellos pueden estar participando en situaciones que ponen en riesgo a niños, niñas y adolescentes y que hacen que el desarrollo del turismo incluso se vuelva insostenible. El año pasado tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto en Punta Arenas con apoyo de ECPAT y con fondos de GIZ, y los chicos con los que trabajamos construyeron una frase que decía: no existe turismo sostenible si las comunidades y los niños, niñas y adolescentes no están seguras, o sin comunidades y niños seguros no existe el desarrollo sostenible. Esto es algo que el sector informal tiene que entender, porque el turismo de alguna forma nutre su capacidad de sobrevivencia, digamos, es la que acerca recursos a sus familias, etc. Si ellos participan en actividades de explotación sexual comercial, convierten a la comunidad y a los niños y niñas y adolescentes de esa comunidad en víctimas, y eso de alguna manera va a impactar la sostenibilidad del negocio del cual viven. Y esto es muy importante, digamos, trabajarlo con ellas y ellos para que desde esa conciencia puedan participar precisamente en la prevención de la explotación sexual comercial. Obviamente todos y todas sabemos que es más fácil trabajar de alguna manera, y esto plantea desafíos, con el sector formal, porque existen, digamos, una serie de estructuras que nos permiten vincularnos, incluso a veces desde la regulación, y yo creo que es importante la regulación sin duda, aunque no creo que sea el único factor habilitante o capacitante, digamos, para intervenir en las comunidades. Sin embargo, es importante plantearnos que existen algunos principios que están orientados a respetar los derechos de niños y las niñas, y yo creo que eso también tenemos que trabajarlo con el sector informal de la economía, es decir, es respetar que nuestra práctica comercial, sea del sector formal o informal, respete los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero que también proteja, es decir, que nos aseguremos que nada de lo que hacemos está facilitando la vulneración de derechos, es decir, que proteja los derechos de niños y niñas y adolescentes como, decíamos, el patrimonio de la humanidad, digamos, como el bien colectivo más importante que tenemos en nuestros países, los niños, niñas y adolescentes, y luego además promover, que esa es la tercera fase y es la más compleja, es decir, comprometer a ya sea el sector formal de la economía
o al sector informal de la economía, a los actores del sector informal, para que ellos mismos se constituyan en multiplicadores y en promotores de derechos o en promotores de prácticas que prevengan la explotación sexual comercial asociada a viajes y turismo u otras actividades comerciales. Desde mi punto de vista y desde los enfoques de Paniamor, nosotros consideramos que es importante entender que las alianzas que desarrollamos, sea con el sector formal o el informal, tienen que basarse en tres principios básicos, que son los valores compartidos. Necesariamente tenemos que construir valores compartidos, el interés legítimo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes y las capacidades complementarias. Eso es lo que posibilita las alianzas. Por supuesto que necesitamos tener una visión de proceso y también una visión de inversión social, es decir, que las personas o las empresas que participan, sea del sector formal o informal, en estas iniciativas, entiendan que esto no lo hacen por posicionarse como marca, sino por proteger el bien más preciado, por decirlo de una forma, digamos, que tenemos en la humanidad, que son los niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que podría aportar. Muchas gracias, Oscar. Diego, te Bien. escuchamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para nosotros desde Gurises Unidos es un gusto que hayamos recibido la invitación para participar de este webinario. Es un tema que realmente en los últimos años nos apasiona, el modelo de la generación de entornos protectores. Hemos seguido la huella que ha empezado la Fundación Renacer en Colombia y lo hemos podido implementar aquí en distintos contextos territoriales. Hay una de las premisas que también está vinculada al desarrollo institucional de Gurises Unidos, que es el valor de la alianza y el valor de la alianza con distintos actores. Entendemos como premisa básica y que hace también al modelo de entornos protectores, que los derechos de niñas, niñas y adolescentes requieren de fortalecer continuamente el diálogo social. Y en el diálogo social deben de actuar y de participar tanto los actores comunitarios, los actores institucionales, los decisores de políticas públicas y el sector privado. Nosotros tenemos también una gran apuesta por el diálogo con el sector privado. Tenemos un hito dentro del desarrollo de las herramientas de trabajo en el tema de explotación sexual, a partir de una alianza entre una empresa, una universidad de aquí de Uruguay y Gurises se pudo desarrollar el primer estudio cuantitativo y cualitativo en Uruguay, que eso también nos marcó una manera de hacer y de abordar estos temas. Con respecto al modelo de entornos protectores, nosotros los estamos desarrollando en dos ciudades que tienen características particulares, que son ciudades de frontera seca. Uruguay tiene una frontera tanto terrestre como fluvial, pero tiene la particularidad de que hay ciudades gemelas, de que realmente lo que divide las ciudades es una línea divisoria terrestre en donde se dan determinadas temáticas y en donde nosotros, a partir de la metodología y del modelo de entornos protectores, hemos desarrollado algunas de las acciones. Este modelo que nosotros tomamos y estamos probando y lo seguimos replicando en algunos otros lugares, está basado en un principio, como bien decían los compañeros, en la posibilidad de hacer un diagnóstico exhaustivo del territorio. Entendemos que los entornos protectores son una estrategia multinivel, multiactoral y que está situada territorialmente. Esto quiere decir que en un inicio lo que nos indicó fue realización de entrevistas a informantes calificados, recorridas en el territorio, conocer en profundidad cuál era la percepción y las modalidades y los ámbitos donde se estaban dando las situaciones de explotación. Esta primera acción de diagnóstico también ya implicó una acción de sensibilización que luego se profundizó y que se adaptó al contexto. Es esto, uno de los pilares básicos que nosotros encontramos en la metodología de entornos protectores, es la necesidad de poder adaptar las herramientas disponibles al contexto en el cual se pueden ubicar. En ese sentido, desde lenguajes expresivos, desde distintas actividades comunitarias, fuimos consolidando un aspecto que lo pudimos identificar en el diagnóstico, es que eran comunidades que muchas veces realizaban
naturalizaban las situaciones de explotación sexual o que se confundían con otro tipo de vulneraciones de derechos. Entonces, ahí la posibilidad de poder construir un lenguaje común estuvo dada por estas acciones de sensibilización y de capacitación en ese sentido. Luego, el entorno protector no aterriza en los territorios y los territorios no son tabla rasa. Eso es importante también señalar. Los territorios tienen sus capacidades también desarrolladas con respecto a algunos temas. Por supuesto que hay que promover otras y que la articulación y las estrategias que se imprimen en este modelo lo que implican es poder darle valor agregado, que es eso algo que hallamos en la implementación de este modelo. La posibilidad de poder congregar distintos actores comunitarios, institucionales, actores privados, nos permitió poder poner en el centro de la atención los derechos de niños, niñas y adolescentes y en especial las situaciones de explotación sexual comercial. Eso es clave para poder desarrollar este modelo. Otro de los hallazgos que también pudimos consolidar y encontrar es la posibilidad de generar un plan de acción con los propios actores involucrados. En el CHUI, a partir del año pasado, nosotros tenemos, se ha consolidado a partir de su propia denominación, el grupo promotor de entornos protectores contra la explotación sexual. Ellos mismos han podido consolidar una muestra itinerante que es utilizada como herramienta de sensibilización y prevención. Para nosotros esto es como un hito muy importante en el entendido de que un entorno protector es una comunidad que puede problematizar y desnaturalizar situaciones de explotación sexual, pero que también que tiene la capacidad instalada de identificar situaciones. Eso habla de un poco de poder hablar un lenguaje común, de que activa mecanismos de protección, y ahí está el diálogo intrínseco y multinivel con los referentes institucionales presentes en cada uno de los territorios, un mapa de ruta a seguir, qué pasos a seguir acordados, como bien dice aquí Fernanda Caballero, el entorno protector nace del territorio, pero dialoga con las estructuras institucionales. Eso es parte del espíritu y de lo que nos hace organizaciones de la sociedad civil, que es la incidencia en las políticas públicas. Ese diálogo territorial, multinivel, con los decisores de políticas públicas, hace que podamos acortar los tiempos de la generación de las respuestas. Las dinámicas de explotación sexual, de explotación sexual que viven niños, niñas y adolescentes cambian y van mucho más rápido que la respuesta que se genera. Entonces, si estamos esperando siempre que desde las políticas públicas, sin los insumos de las comunidades, sin los insumos de las organizaciones de la sociedad civil, se activen respuestas, estamos llevando el camino equivocado. Entonces, en ese sentido, el entorno protector actúa también como una herramienta de incidencia en políticas públicas. Y también puede generar esto, de poder darle a las comunidades y al territorio como un tono de respuesta, principalmente con las herramientas de prevención que puedan llegar a poder desarrollar. En este caso, nosotros la experiencia en el entorno protector la estamos desarrollando en dos ciudades de frontera. Una es el Chuy, que queda en el departamento de Roche, el limítrofe con Brasil, y la otra es en la ciudad de Rivera. En la costa encontramos características similares, si bien hay una densidad institucional. Con el concepto de densidad institucional nosotros referimos a no solo la presencia de programas y proyectos del Estado en territorio, sino que también refiere a la articulación y a la complementariedad que cada uno de ellos desarrolla en términos de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y allí encontramos desafíos, encontramos que realmente la complementariedad y la articulación de servicios y recursos era un desafío y un debe que se está intentando
revertir y promover en ese sentido. Y también poder encontrar en el actor privado un actor de interés que no solo, como por ejemplo, asociaciones comerciales vinculadas a distintas ramas de actividad, están preocupadas y están interesadas en poder generar que Sí. estos modelos de prevención puedan desarrollarse de mejor manera. Diego, gracias. Me parece fundamental lo que has subrayado, ¿verdad? De este papel también de incidencia política que se puede construir o que se construye, de hecho, desde el trabajo en el nivel comunitario, ¿verdad? Como un proceso de retroalimentación de la política pública que nace, que se gestiona también desde el entorno comunitario. Y eso es lo que hace, yo creo, precisamente que se sostengan y que no dependan de los gobiernos, sino que se constituyan realmente en política pública. Me parece también muy importante lo que mencionabas de la capacidad desarrollada que ya tienen las comunidades, de que no se parte de cero, sino que también se saca todo eso que ya se ha construido y los recursos que existen a nivel comunitario y eso alimenta el modelo, no lo venimos a hacer todo, ¿no? Quisiera pedirte aportes, Fabio, mi colega coordinador regional para las Américas de ECPAT, un poco a partir de todo lo que hemos estado dialogando. En nuestra región existe un altísimo porcentaje de informalidad laboral, ¿verdad? La economía informal tiene dimensiones importantes en nuestra región y hemos visto cómo trabajar con este sector es crucial. Entonces, quisiera pedirte un poco reflexiones en torno de este fenómeno y cómo trabajar, porque ya Oscar también abordaba esto y señalaba la importancia de trabajar con este sector, algunas experiencias que ha hecho Paniamor en el trabajo con el sector, pero es un sector que está disperso. Entonces, es distinto cuando hablamos con cámaras ya constituidas, con personería jurídica. Entonces, ¿cómo enganchamos con la informalidad laboral, con los trabajadores que están en el sector turístico y de viajes, pero trabajando en la informalidad? Hay experiencias también en el modelo de Renacer, donde se trata de ayudar a construir redes donde estos sectores también puedan organizarse, pero eso es un poco desde la mirada latinoamericana y también más allá de Latinoamérica, que tenés vos en tu función, cómo ves este esquema y también desde el desarrollo de los modelos, cómo propiciar, cómo se puede beneficiar la región de este tipo de modelos, cómo se podrían desde ECPAT contribuir con su diseminación, ¿verdad? Con su escalamiento. Buenas noches, bueno, buenas noches desde Bangkok, buenos días para ustedes en América Latina. Yo tengo la parte más difícil porque es hablar después de quienes han hecho las cosas en terreno. No solo tengo el gusto de hablar de la experiencia de lo que hemos aprendido de los miembros ECPAT, sino también de un camino recorrido de muchas instituciones, Adriana. Y es que hoy en día creo que las organizaciones, las entidades, las instituciones públicas, lo que sea, que arranquen en este momento, cuentan con muchas más herramientas, cuentan con mucha más información, cuentan con digamos, unas estructuras mucho más consolidadas a lo que se contaba por lo menos hace unos 15 años, en donde no había de pronto tanta sensibilidad sobre el tema. Claro, estoy diciendo que no nos estamos enfrentando a unos retos hoy en día, pero creo que el hecho de contar con experiencias como esta nos permite capitalizar sobre algo que ya hicieron otras personas y se sabe que funcionó y que no funcionó. Frente a tu pregunta de lo del sector informal, de acuerdo. En el caso en el caso de América Latina, en efecto, tenemos un alto grado de informalidad, no solo asociada al sector de viajes y turismo, sino asociada, digamos, a todos los sectores productivos que se relacionan y conversan con el sector de viajes y turismo. Es decir, hay sectores que no necesariamente son informales, pero que sí conversan con el sector de viajes y turismo, como el sector de transporte. En esta informalidad hay informalidad. En las playas, en las plazas, en muchos sitios en donde convergen turistas y prestadores de servicios turísticos, hay informalidad. Y bien lo mencionaba ahora nuestra colega Fernanda Caballero de Uruguay, muchas veces esta informalidad, y no vamos a estigmatizar a ningún sector, pero dentro de esta informalidad hemos encontrado que hay algunas personas que han estado involucradas directo o indirectamente en casos de explotación sexual. Sabemos que las y los proxenetas se aprovechan del sector de viajes y turismo para poder llegar, para utilizar el sector de viajes y turismo como intermediarios
entre quienes pagan por tener actividad sexual con niñas, niños y adolescentes y los niños que van a ser explotados, ¿correcto? Entonces, el gran acierto y la enseñanza que nos deja el modelo de los entornos protectores es, primero, que muchas personas desde el desconocimiento y la naturalización, que es uno de los grandes problemas de la explotación sexual en todas sus manifestaciones, muchas veces terminan haciendo eso pensando que están haciendo lo correcto. Y aquí recuerdo, y voy a robarme una historia de Estela Cárdenas, que ella cuenta cuando estaban arrancando en la experiencia de la muralla, y es que la utilizo en muchos ejemplos porque es muy diciente, y cada que la menciono, todos en todos los países me dicen, aquí pasó lo mismo, aquí pasó lo mismo. Y es que hablaban con muchas personas del sector informal, y muchos les decían, oiga, yo era un proxeneta y yo no tenía ni idea. Yo pensé que yo le estaba ayudando a esa niña, ayudándole a conseguir un ingreso para su hogar. Es decir, no estoy hablando del sector informal, pero nos está hablando de cómo están codificando y cómo están manifestando ellos, cómo leen lo que para ellos no es una problemática. Para ellos la problemática es la pobreza y es resolver una situación estructural realmente grave como es el hambre y la pobreza de los hogares, pero piensan que lo están resolviendo a través de esta forma. Sin embargo, lo que hemos visto también es que estaba aquí tomando notas de todo lo que nos estaban comentando los compañeros de los países, y es que yo siento que el entorno protector aterriza un poco toda esa normativa, que en América Latina somos expertos en tener muy buenas leyes, pero flojos implementándolas. Siento que el entorno protector nos acerca, cierra un poco esa brecha entre la normativa y su implementación. Entonces, lo que encontramos con el sector informal es que logramos a través de las intervenciones del entorno protector que ellos aprehendan el sentido de la norma, porque es que no sacamos absolutamente nada que la gente cumpla la norma por cumplirla, porque la cumplen de cualquier manera. La intervención de trabajar desde comunidad, como yo lo estaba diciendo, Diego, de partir desde el trabajo comunitario, hace que las personas lo hagan por el sentido de la norma, porque no está bien, porque está en su obligación y en su, digamos, en la razón de ser de nosotros como personas adultas, constituir un entorno que proteja a la niñez. Y las normas que vengan después de eso, que me obliguen a cumplir eso, digamos que vienen por añadidura. Pero lo realmente valioso es que la gente entiende que hay un sentido detrás de eso y es lo realmente poderoso. Y aquí es en donde siento que charla bastante con el tema de los marcos normativos que estaban tocando al principio. Yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo, con lo que planteó enfáticamente Jeffrey. Sí, estoy de acuerdo en que son necesarios, es decir, sí dan herramientas para poder actuar. Sin embargo, creo que, y esto es sobre todo pensando y ya pasando tratando de responder tu segunda pregunta, para quienes están empezando en estos momentos con iniciativas similares, algunos me han dicho como, ¿será que arrancamos primero? Pero es que no tenemos ley, tenemos que concentrarnos primero en un trabajo fuerte en el Congreso. Yo diría, no son trabajos mutuamente excluyentes. Es decir, si bien cada país sigue unos caminos diferentes, claramente hay que hacer fortalecimientos legales y todo esto, pero yo creo que son caminos y en esto me gustaría de pronto invitar la experiencia, si nos da el tiempo, la experiencia de ECPAD México, que ECPAD México en estos momentos ya muchísimo tiempo haciendo varias intervenciones en diversos destinos turísticos de México, pero digamos que algo que yo he aprendido mucho de lo que han implementado ustedes en México es, claro, puede ir de la mano, seguramente hay unos procesos paralelos de fortalecimiento normativo, pero al mismo tiempo se puede ir fortaleciendo la comunidad en lo que les decía hace un rato, en el sentido de la norma. Con eso, cuando la norma existe, es mucho más fácil implementarla porque a la gente no hay que explicarle por qué está bien y por qué está mal, que lastimosamente es a veces en donde toca arrancar cuando hay unas reformas normativas. Toca explicarle a la gente que esto está mal y la gente empieza a relativizar si eso está bien o está mal. Cuando ya se ha hecho un trabajo comunitario de base, la implementación de la norma es mucho más fácil. Y ya para cerrar, y que me preguntabas, por ejemplo, en los procesos en la región, hay muchos procesos emergentes en este momento. Y creo que lo comentaban Estela y Jeffrey al principio, cuando nace la estrategia de la muralla en Cartagena, digamos que cuando se empieza a acuñar el mecanismo perdón, el modelo del entorno protector, eh, una de las cosas que nos enseña eso es cómo el sector de viajes y turismo trasciende administraciones. Y eso ya se ha dicho varias veces, pero me parece importante rescatarlo. ¿Por qué es importante que esta no sea una estrategia netamente gubernamental? Es importante que alguien tome el liderazgo. Y el liderazgo lo debe tomar quien esté mejor posicionado para hacerlo. En algunas ocasiones pueden ser organizaciones de la sociedad civil que cuentan con equipos y programas para hacerlo e impulsarlo, como el caso de la Fundación Renacer, como ha funcionado también de la mano Paniamor con la Autoridad de Turismo de Costa Rica. Pero hay otros en donde puede ser la misma autoridad de turismo quien esté mejor posicionada en estos momentos para convocar a los actores. Ojo, convocar a los actores. Tiene una responsabilidad de construir políticas públicas, tiene una responsabilidad de asignar presupuestos, pero en la construcción de entornos protectores yo creo que hay algunos gobiernos locales y nacionales que pueden convocar a todos esos actores
para empezar a partir desde ahí. Y que de la estrategia que se construya, otro aprendizaje que nos deja la muralla, no sea una estrategia gubernamental, sea una estrategia del destino. Y es que cuando la apropia el sector privado es algo que va a trascender administraciones. Y eso hemos visto que ha sido exitoso en los países en donde se ha implementado. Es la muralla, en el caso de la muralla o en el caso de los entornos en los otros destinos, esta estrategia es de acá. Esto no depende de una política pública que terminó con esta administración y terminó con ese presupuesto. Y eso asegura que sea realmente exitoso. Ok, muchísimas gracias, Fabio. Ahora quisiera invitar a las personas participantes que están escuchando este webinar que se animen a hacer preguntas, las pueden escribir por el chat. Si quisieran intervenir directamente con el micrófono, nos avisan para habilitarlo, pero siéntanse ya libres para hacer preguntas y en eso, Gabriela, te pido que me ayudes si ves por ahí alguna que se plantea. Mientras tanto, quiero ir lanzando algunos temas que también me parecen relevantes. Algunos de estos me los proponía Estela en una conversación previa de organización del webinar, que es referirnos al blue washing y cómo una estrategia como esta podría ayudar a disminuir este fenómeno y a tener como mayor control, mayor posibilidad de monitoreo de que efectivamente las empresas turísticas se están comprometiendo con la protección de las niñas, niños y adolescentes. Entonces lo lanzo así en general al o la panelista que quisiera referirse a esto y cómo este modelo propicia o puede coadyuvar en el cumplimiento del principio de la debida diligencia en derechos humanos, ¿verdad? Analizar un poquito este vínculo y entonces lo lanzo así para las personas que quieran comentar sobre esto mientras vamos viendo si surgen preguntas. Por ahí veo que está Fabio con la mano levantada y Norma me parece que también la vi. Entonces, Eso te iba a decir, Fabio. Norma había levantado la mano. Ya, ok. Entonces, Norma, por favor. Gracias. No, desde hace rato tenía un poquito la intención de poder traer una nota acá, que aunque ya se ha dicho, me parece que es muy relevante subrayar. Y es como dentro de la construcción de los entornos protectores, voy a destacar tres puntos rápidamente, pero como el principal también, es la participación protagónica de las propias niñas, niños y adolescentes. Es decir, cómo trabajar con ellos y por ellos y cómo ellos son un actor relevante, un actor de los más importantes en la propia construcción del entorno protector. Ya hemos hablado acá como sujeto, como titular de derechos y por tanto también como alguien que puede estar siendo protagónico en estos entornos protectores. Otro punto que se ha dicho y que me parece también importante subrayar simplemente es cómo se lleva a cabo la formación, la capacitación intersectorial, ¿no? Para que realmente puedan, desde la perspectiva de cada uno de los sectores, reconocer la participación en cómo se ha ido generando la problemática de la explotación sexual comercial en el entorno y cuál es su participación también en la prevención, atención y erradicación de estas problemáticas en el sentido de una formación realmente comprometida, reconociendo, como también se ha dicho, la capacidad que ya se tiene, la capacidad instalada y cómo a partir también de esta formación. Nosotros hemos ido desarrollando algunas estrategias a propósito de lo que decía Fabio. Hemos ido desarrollando algunas estrategias puntuales en la construcción de estos entornos y generado algunas pues articulaciones desde alguna, ya decía yo, engranaje interinstitucional, intersistemas, ¿no? Que nos permitan avanzar en la consolidación en algún momento del entorno protector, sobre todo en entornos turísticos, donde mayormente hemos estado haciendo intervención. Y tenemos como un primer punto en la estrategia, lo hemos denominado de esta manera como una forma de un reguilete, conocer para reconocer. Me parece que ese es un punto fundamental, cómo a partir del conocimiento podemos reconocer la existencia de la problemática, pero también la existencia de la capacidad instalada y de lo que se puede ir también retomando para poder pasar al punto de informar para prevenir qué tanto estamos informados, qué tanto conocemos,
que tanto reconocemos para poder desde ahí generar las estrategias, las líneas de acción en la prevención, organizar para actuar, cómo nos organizamos también desde los diferentes sectores, desde la propia participación de las niñas, niños y adolescentes, insisto, como una participación protagónica, una participación informada, una participación corresponsable en la construcción misma de los entornos protectores y actuar para proteger, como desde ahí estas líneas estratégicas que se tienen que ir diseñando y fortaleciendo tendrían que ir encaminadas justamente a elevar la denuncia y poder desde ahí actuar con las autoridades competentes de tal manera que podamos apuntalar que la denuncia tiene que llevar también a la erradicación de estas problemáticas en los entornos que estamos interviniendo. Así que hemos construido como esta ruta a partir de algunas estrategias que se suman a ella en cuanto a los pasos que tenemos que ir consolidando y desde también la participación, insisto, protagónica de las propias niñas, niños y adolescentes. Tenemos experiencias en el contexto turístico, por ejemplo, en Quintana Roo, en esta construcción de los entornos protectores, que como también se ha dicho, no estamos esperando el marco legislativo en toda su extensión para poder actuar desde ya, aunque tenemos un andamiaje importante, hay todavía caminos que recorrer y que fortalecer, pero desde ahí también cómo vamos trabajando con y por las niñas, niños y adolescentes en la construcción incluso de estrategias como la que tenemos hoy, que es eh, un liderazgo de los jaguares del cambio, autodenominados por las propias niñas, niños y adolescentes de esa manera, y que bueno, también Colombia tiene en esto mucho más que mostrar al mundo, pero que retomamos justamente con la importancia de cómo se participa desde ahí y cómo se puede ir fortaleciendo, ¿no? Y bueno, tenemos un ejemplo en esta sala hoy, que es Jeffrey, que inició como un joven en todo esto protagónico y con todo el empuje institucional, por supuesto, para poder promover la participación de otros jóvenes, adolescentes, en la construcción de los entornos protectores y que esto me parece como un apunte importante a subrayar, que aunque se ha dicho, insisto, hay que tomar en No, cuenta también. eh, muy bien, gracias más bien por remarcarlo, Norma, estos aspectos. Em, Fernanda quería hacer una intervención, entonces vamos a abrirle el micrófono como participante y luego le doy la palabra a Estela y seguido de Diego. Pido intervenciones cortitas porque nos quedan solo 10 minutos para tratar de aprovechar al máximo. Creo Bueno, que ya se le abrió el acceso a Fernanda. estoy ahí. Listo, sí. Cortito a mí, difícil, ¿eh? Ya todos los que están ahí me conocen y cortito, nada conmigo, pero vamos a tratar. No, en realidad, bueno, saludarlos a todos. A Estelita, a Fabio, a Norma, a Diego, que hace un montón que no lo veo, pues estoy de vacaciones, y aunque no lo crean, estoy acá. Pero no, me parecía importante, es una síntesis en realidad. Primero sumar un actor que para nosotros ha sido clave en la generación de los entornos, que son los organismos internacionales. En el caso nuestro, UNICEF ha sido un gran aliado, y en esto de no tener que cambiar o empezar de cero cuando cambian los gobiernos y las autoridades, porque estos organismos se mantienen y cuando tienen en su mira poder apoyar este tipo de proyectos y de propuestas, juegan un papel fundamental por el lugar que tienen en su vinculación para varios lados. Y lo otro que quería hacer, porque me llamaba la atención escuchándolos, y porque nosotros siempre reconocemos que hemos aprendido un montón de Colombia, y hemos usado un montón de sus materiales en esto de las buenas prácticas, y además nos hemos encontrado por el mundo y hemos avanzado en eso, es que me parece maravilloso cómo a partir, ¿no?, de una idea, cada país ha podido, los que venimos trabajando en este tema, acomodar el formato del entorno protector a su propia realidad. Colombia lo usó de una manera, nosotros usamos algunas cuestiones y lo adaptamos a las nuestras, con nuestras posibilidades. Uruguay es un país chico, por lo tanto se nos facilitan algunas cuestiones. México lo hace de otra. Entonces me parece que está buenísimo poder en algún momento como
como ver esto, ¿no? Registrar cómo cada uno, desde su lugar, desde su país y desde su realidad, con una misma idea de base hemos podido hacer cosas distintas. Algunos empezamos desde más arriba y nos fuimos a las autoridades y a la legislación, otros empezamos desde la comunidad, y ahí me voy y estoy haciendo gestos, pero no me ven. Como decía Fabio, no es como de juntar, ¿no? De ir de arriba a abajo y en algún momento eso se junta, y creo que esa es como la idea, y que me parece alucinante. Hace 3 años creo que no hablábamos de esto y hoy todos estamos contando experiencias y formatos y caminos que hemos seguido distintos para llegar a lo mismo. Entonces me parece que ahí el acumulado de las buenas prácticas que hemos tenido está bueno, tiene que estar presente, porque creo que desde América Latina se han generado a pulmón muchas veces un montón de cosas. Y me sumo por último a lo que dice Norma. De hecho, nosotros lo hemos incorporado porque han sido nuestros mejores informantes a la hora de hacer diagnósticos, que es la voz de los niños, las niñas y los adolescentes. Porque nadie tiene el diagnóstico de lo que está pasando con las situaciones de explotación mejor que ellos, que son los que las viven, las ven, las comparten con sus amigos, y para nosotros han sido una pata fundamental para el trabajo que hemos podido desarrollar. Nada más. Qué cortita estuve, ¿eh? No me dicen nada. Bastante. Lo bien que No, estoy. gracias. Lo bien que estoy. Gracias, Fernanda. Ríanse todas ustedes. Muy buena síntesis. Yo coincido con lo mismo. Cuando escuchaba a Diego hablar sobre la experiencia de ellos, pensé lo mismo, ¿no? Que cómo este modelo adquiere distintos matices dependiendo de la región donde se esté implementando. Lo mismo escuchando a Norma, lo mismo Oscar con las experiencias aquí en Costa Rica. Yo creo que sería riquísimo en algún momento hacer una recopilación de todas estas experiencias. Hay una pregunta, quisiera leerla, y ya que Estela tiene la mano levantada, me parece que ella podría abordarla y luego le damos la palabra a Diego. Como empresa turística, ¿cómo podemos generar conciencia en el turista que visita los diferentes destinos con la intención de cometer este tipo de delito, o que al llegar se ve influenciado por la oferta y demanda de explotación? Estela, si pudieras referirte a esto, nos quedan así como 5 minutitos, entonces lo que No, alcancemos. gracias, gracias. No, mira, yo antes de contestar la pregunta, quiero decir que de verdad para nosotros es muy importante lo que ha venido pasando. Y creo que en algo coincidimos todos, es que los niños y las niñas son el centro de la intervención, y el centrado en la víctima e informado en el trauma. Creo que es donde realmente uno empieza a ver la realidad, y si lo ve desde ahí, todo lo demás es posible empezar a trabajarlo cuando estamos en unos países como los nuestros, que en la región, como decía alguien, tenemos un montón de normas, pero que esas normas deben ser puestas al servicio de los niños y las niñas y los adolescentes, y en función de eso, obviamente, como cada uno desde nuestro microsistema, que me encantó como lo planteaba Norma, cada uno desde el microsistema, luego se dialogan esos microsistemas para luego tener un entorno completo en donde todos empezamos este diálogo. Y yo creo que para allá es la respuesta un poco hacia la compañera que está haciendo la pregunta. Eh, Son muchas las formas cuando se asume la protección de los niños y las niñas desde las estructuras mismas de la empresa turística. Ya están contribuyendo con la lucha contra la explotación sexual. Cuando yo como gerente o como miembro de una empresa empiezo a asumir unas conductas protectoras y cuidadoras de los niños, y hay cosas donde no permitimos y no validamos en los mensajes frente a la explotación sexual, cuando todo mi personal dentro de una empresa está comprometido con esta lucha, lo que nos cuesta, ya estamos hablando del tema. Hay que empezar a encontrar diálogos comunes, formatos comunes locales, dependiendo del sitio donde nos encontremos, del territorio donde estemos, de si es
en el caso de Colombia, si es en la costa, si es con comunidades indígenas, si es donde estemos trabajando, ir adaptando todo nuestro lenguaje, nuestros esquemas a esas poblaciones donde estamos encontrando y empezando ese diálogo. Creo que es ahí donde vas a encontrar la forma de decirlo. A los turistas hay que mostrarles lo difícil o lo complejo que es esto. Desafortunadamente en América Latina tenemos unas amenazas grandísimas que pues no las hemos conversado, las conversaremos después, cómo los entornos protectores entran a jugar también en unas dinámicas muy fuertes donde en nuestros territorios donde hay otras violencias que impulsan a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y donde a veces parece interminable lo que hacemos porque hay muchas situaciones que vulneran los derechos de los niños y las niñas. Y creo que encontramos los diálogos comunes en esos entornos protectores. Cuando yo como empresario puedo hablar con la señora de la esquina, cuando yo como empresario puedo hablar con el taxista, cuando puedo hablar con otro, estoy dando información sobre la protección de niños, niñas y adolescentes. Lo primero que yo le diría es, su compromiso es importante, su compromiso como empresa es importante, que los aliados se van encontrando en el camino, porque muchos en América Latina pensamos como pensamos nosotros, debemos cuidar a los niños y niñas y realmente son el centro de nuestra intervención. Y es encontrar los aliados que seguramente están allí. Esa es un poco mi visión del tema, lo trabajamos y las empresas realmente cuando se comprometen generan a su alrededor un entorno, ¿no? Generan a su alrededor información. Gracias. Gracias, Estela, por la respuesta a la persona que planteó la pregunta. Entonces, bueno, creo que ya estamos sobre tiempo. Entonces, vamos a hacer unas últimas reflexiones, empezando por Diego. Luego, Oscar, te invitaría también a hacer unas reflexiones finales. Y Jeffrey, que vi que levantó la mano. Sí, Bueno, es solo muy cortico, qué pena para no Jeffrey, dejar pasar la ok, pregunta que dale, estaba en el dale, chat, porque tiene que ver con ok. la pregunta y les pido perdón en ese sentido. Es que en Cartagena nos estamos pensando ahorita como en todo el tema de redes sociales y de medios alternativos de comunicación, es dos estrategias, una enfocada en la oferta, es decir, quienes en el territorio sirven como mediadores para ofrecer a las niñas, niños y adolescentes, y hay un enfoque comunicativo para abordarlos a ellos y que el mensaje sea directamente para ellos, entender la responsabilidad que tienen de no promover en el territorio la explotación sexual comercial. Entonces, hay una línea exclusiva solo para ellos y los mensajes van hacia la labor que ellos vienen desarrollando, sobre todo en los contextos de informalidad. Pero luego está otro enfoque y que esto lo está liderando la entidad promotora de turismo de Cartagena, que es la Corporación Turismo Cartagena de Indias, en apoyo con el gobierno nacional, para hacer una campaña dirigida a la demanda y que sea una campaña desde afuera, que logremos a través de estos buscadores generar un tema pues algorítmico casi, para que cuando un extranjero empiece a buscar a Cartagena como un destino en donde pueda comercializar con los cuerpos de los niños, niñas y adolescentes, automáticamente en su próxima búsqueda haya mensajes de alertas con, digamos, los operativos que han sido efectivos frente a capturas de ciudadanos extranjeros que vienen a solicitar servicios sexuales con niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto nos va a permitir atacar la demanda desde el exterior, desde afuera, antes de que llegue a la ciudad, como para enviar un mensaje contundente de que, mire, en Cartagena, en Colombia, se está luchando directamente contra este tema que es un delito y usted, si llega a solicitar esto en el país, se va a encontrar con toda una barrera en donde el gobierno, la sociedad civil, el sector privado está luchando en contra de. Entonces están como esas dos líneas muy importantes, en pensarse en una estrategia desde la demanda desde el exterior y luego fortalecer una local con todos los operadores de servicios turísticos formales como informales para que no sigan promoviendo actividades de explotación sexual en el destino. Solo quería aportar eso. bien. No, estupendo. Muy buen complemento. Gracias, Jeffrey. Entonces, Diego, te damos la palabra. Bien, gracias Adriana. Voy a ser más sintético de lo que pensaba porque tomé algunos apuntes para poder compartir algunas reflexiones, pero tanto Norma, Fernanda y Estela ya abordaron algunas de ellas.
Me parece importante como cierre poder reforzar la idea de que el modelo de entornos protectores es una herramienta totalmente adaptable a los territorios, a los contextos territoriales, pero también a diferentes sectores de actividad productiva o comercial. Nosotros desde Gurises Unidos estamos desarrollando algunas etapas vinculadas a lo que es el modelo de entornos protectores, vinculados al sector turismo y vinculados al sector de la construcción. En Uruguay venimos desarrollando a partir de varios años la participación en espacios interinstitucionales con el Ministerio de Turismo, en capacitaciones a operadores turísticos privados, pero también a referentes de las oficinas de turismo de los gobiernos municipales, y también a partir de la aprobación del código, de la reciente aprobación del Código de Conducta, formaciones a nivel nacional con operadores turísticos. Entonces es clave, como señalaba Estela, ese rol de que ese tipo de actor pueda consolidarse como un agente de cambio y como un actor que favorece el ejercicio pleno de derechos de niños, niñas y adolescentes. También en el sector de la construcción tenemos una experiencia muy interesante trabajando en el sitio propio donde se desarrollan las obras con operarios. Es una población altamente, en su mayoría hombres, con una representación sobre el estereotipo de género muy masculinizado, pero que a nosotros también nos ha dado muchas enseñanzas y muchos aprendizajes y muchos hallazgos como para poder también revertir esos conceptos y también poder consolidarlos como agentes de cambio. Reafirmo lo que planteaba Fernanda con respecto al lugar preponderante de los organismos internacionales. Aquí en Uruguay UNICEF ha sido un aliado muy importante para el desarrollo de estas líneas de innovación, porque también lo que tenemos que pensar es que desde la sociedad civil, en alianza con el sector privado y con organismos internacionales, lo que estamos poniendo sobre la mesa y a disposición para el diseño de las políticas públicas son aspectos innovadores para que puedan ser tomados en cuenta en términos de la protección de niños, niñas y adolescentes. Y también hay algo clave que tenemos que ya pensar, que más allá de que desarrollemos hace muchos años, hace pocos años, el modelo de entornos protectores, es la sostenibilidad de estos entornos protectores. La sostenibilidad en términos de cuándo pueden permanecer, cómo pueden hacer que se desarrollen con sus grados de autonomía, tomando de otras formas. Nosotros ahí tenemos como algunas premisas o algunos hallazgos que tienen que ver con la necesidad de que puedan tener un plan de acción, de que poder fortalecer el establecimiento de alianzas continuas, de que no queden como encriptados en su propio accionar, sino que puedan dialogar con otros entornos protectores. En ese sentido, la identificación de alianzas, la identificación de acciones y su viabilidad correspondiente, también con un plan consensuado. Me parece que esto parte de que el entorno protector, el espíritu del entorno protector, es la construcción colectiva a partir de las necesidades y demandas que no solo las instituciones, sino todos los actores de cada uno de los territorios y de las comunidades plantea con respecto a la protección de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Diego, por estos aportes. Invito igualmente a Oscar, después podemos pasar a un cierre, igual unas cortas palabras de cierre para la Fundación Renacer y Norma y ECPAT. Fabio, así, mensajes, reflexiones finales para cerrar. Muy cortito, quisiera puntualizar quizás 3 ideas. Uno es que definitivamente el modelo de entorno protector o ecosistemas seguros, como nosotros hemos ido evolucionando a los ecosistemas digitales seguros, que también por ahí se filtra la explotación sexual comercial, son un modelo desde el cual las empresas pueden actuar y trabajar desde la debida diligencia. Eso es la primera idea que creo que es importante plantear. Segundo, que nosotros, las organizaciones, somos catalizadores.
y en ese sentido tenemos que procurar, digamos, generar los diálogos necesarios entre los distintos actores muy diversos, con funciones distintas y competencias distintas y capacidades complementarias. Eso me parece que es importante, y recordar que dentro de esos actores, obviamente, las comunidades y niños, niñas y adolescentes particularmente tienen un lugar también, obviamente diferenciado, ¿verdad? Sin sobrepasar sus responsabilidades, pero que tienen un lugar. Y quizás la tercera idea es recordar que los procesos se van, vamos a ver, se han venido desarrollando una serie de perfeccionamiento de estrategias de parte de las redes criminales que nos obligan también a nosotros a empezar a generar puentes entre lo que antes hacíamos en los entornos comunitarios a lo que ahora tenemos que hacer en los entornos digitales. Y eso es algo que tenemos necesariamente que empezar a hablar más. ¿Cómo se conecta las estrategias que desarrollamos en el espacio físico, geográfico, y cómo se conecta con las estrategias que desarrollamos en las redes sociales, en las tecnologías de información y comunicación? Solamente eso. Sí, estupendo aporte, la parte de la digitalización y cómo entender todos estos entornos y todos los esfuerzos en general. Nosotros lo vemos en Decode también, de que cómo podemos ponernos al día con todo este avance tecnológico, cuando son herramientas y que se han pensado y han nacido antes de todo este proceso aceleradísimo de la digitalización. Bueno, entonces invito a Norma. Gracias, Adriana. Pues ya estamos sobre el tiempo, así es que no me resta más que agradecer a todas y cada uno de ustedes, por supuesto a Decode, a Expat Internacional, por abrir este espacio. Creo que todos nos quedamos con ganas de mantener el diálogo, de seguir discutiendo sobre los aportes que estamos haciendo al modelo mismo, y lo que el modelo nos ha proporcionado a cada uno de nosotros para poder realizar este trabajo en el contexto y tiempo determinado. Así que bueno, solo agradecerles, decir que estoy muy, muy, muy contenta de verlos a todos ustedes aquí en este espacio. Muy especialmente, mi corazón está con Jeffrey siempre, así que una mención especial al enorme trabajo que están haciendo allá en Colombia y que también encabeza hoy Jeffrey. Gracias y buen día. Gracias, Norma. Por parte de Renacer. Bueno, en nombre de toda la organización, nosotros estamos, digamos que muy llenos en el corazón, porque esto nos permite ver que trasciende, cada acción que uno realiza trasciende en el tiempo, y que ahora hay un reto muy, muy grande, y estoy de acuerdo con ustedes, cómo logramos que todo esto que estamos haciendo en lo presencial pueda trascender a lo digital, entendiendo que es otro mundo, es un mundo que está exponiendo a las niñas y a los niños con un mayor porcentaje de riesgo, y que tenemos que empezar a generar un poco acciones muy dinámicas, muy creativas, muy a lo actual, para poder lograr fortalecer ese entorno también en lo digital. De parte de la señora Logestel y de todo el equipo de la Fundación Renacer, estamos muy agradecidos por este espacio, y esperemos que podamos tener luego una segunda etapa de estos diálogos de intercambio de experiencias que son geniales. Muchas gracias, Jeffrey, a ti. Y Fabio, un No me mensaje queda más desde que, ECPAT. no me queda más que agradecer, por supuesto, a quienes están en el panel, por quienes ya no desperdicio oportunidad en expresarles mi cariño y admiración, pero también quiero darle un agradecimiento muy especial a las personas que nos acompañaron hoy. Vi personas conectadas del sector privado, vi personas conectadas de gobiernos locales, de gobiernos nacionales. Muchas gracias por el interés. Sé que varios de ustedes llevan años trabajando en esto, sé que otros están recién empezando. Un mensaje muy rápido es que también me queda de todas estas presentaciones es quienes están con intención de arrancar con metodologías similares a los entornos protectores, arranquen pequeño, arranquen grande, pero arranquen pronto. No es necesario arrancar con unas iniciativas gigantes de millones de dólares. Si ven que hay una iniciativa que se puede hacer en un destino pequeño, donde ya cuentan con algunos actores que saben que pueden colaborar, arranquen desde ahí. Como ustedes han oído en las intervenciones de todos, es un ejercicio que toma tiempo, se puede escalar, se puede ir expandiendo gradualmente, pero no nos quedemos esperando a tener millones y millones de recursos para poder empezar a hacer las acciones urgentes. Y a ti, Adriana, por supuesto, por el liderazgo de este evento.
Bueno, pues yo quiero dar un par de mensajes. Uno, bueno, pues por supuesto agradecerles la participación, el interés. Tuvimos muchas personas conectadas hasta el final. Y también remarcar el hecho de que los entornos protectores tienen un valor enorme y que se ha demostrado y lo han planteado ustedes, es posible implementarlo en distintos contextos y quedé también sorprendida de lo que mencionó Diego también en distintos sectores, como la experiencia que están teniendo ahora en construcción. Eso me parece muy enriquecedor. Y también, bueno, pues esto es una señal de que es importante seguir con estos intercambios desde ECPAD. Nosotros estaremos propiciando y pues, continuaremos con este tipo de intercambios. Me parece que más adelante se podría organizar uno para ver los distintos modelos que se han implementado, las distintas experiencias. Me parece que eso sería riquísimo e incluso hasta otros sectores. Sería muy interesante aprender desde la experiencia en otros sectores. Entonces, bueno, me ha parecido muy rico el intercambio. Gracias por todos los valiosos aportes de todas y todas ustedes y gracias también a las personas que se han conectado y esperamos vernos nuevamente. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues nada, que Fuerte pasen muy abrazo bien. para todas y todos. Igualmente, Muchas Un gracias. gracias, placer hasta verlos. luego. Hasta luego.